riesgos, para mitigar riesgos. ¿Qué podría ser la super? Hacer una muy buena supervisión. Que las políticas de las regulaciones sobre el sistema financiero sean las adecuadas para permitir un fortalecimiento del sector, para evitar que esa desaceleración del crédito impacte a las instituciones financieras. Ahora tenemos, positivamente, hay un cambio en la superintendencia de bancos y Ruda Regui lo está haciendo muy bien. Y hay gente que ha ingresado a la superintendencia de bancos que conocen de este sector, que lamentablemente, por ejemplo, ellos no han participado, veo que no han participado en la modificación del Código de Política Monetaria y Financiero, porque le están dando mucha importancia al Banco Central para mitigar lo que se llama problemas sistémicos, ¿no? Que eso debe jugar un papel muy importante en la superintendencia de bancos, que conoce cómo supervisar para evitar que se lleguen a problemas sistémicos. La doctora Ruda Regui, que estuvo ayer con nosotros aquí en el estudio, superintendenta de bancos, alertó que se está poniendo, economista Flores, exministro Flores, en riesgo, por ejemplo, el sigilo bancario en estos términos. Cuando yo me refiero a que se pone en riesgo el sigilo bancario o la reserva de la información, es porque en este proyecto de ley se cambia el marco de la estructura, digamos, del diseño institucional que tiene actualmente la Corporación de Seguro de Depósitos, es decir, el COSEDE. Y entonces, este COSEDE ya no va a tener, como ahora tiene, un directorio, sino que directamente va a depender de la Junta. Y a su vez la Junta va a nombrar al gerente general. Pero, a más de esto, introduce una reforma en donde dice que no va a tener restricción respecto de la información del sector financiero. Entonces, cuando se refiere a esto, se refiere a que va a manejar información también personal de los depositantes. Entonces, esta información, hoy en día, solamente la tiene por reserva, por ley, la Superintendencia de Bancos. Porque la Superintendencia de Bancos tiene, además, constitucionalmente, la obligación de precautelar por los depósitos del público y por la estabilidad del sistema financiero. Entonces, si el COSEDE, bajo la nueva estructura, bajo el nuevo diseño que están haciendo, va a tener acceso irrestricto a esta información, quiere decir entonces que esta información ya no va a estar solamente resguardada por la Super, sino que va a ser de conocimiento. Se dispersa. Está a disposición de otra institución, de la cual solamente va a quedar un gerente que va a ser nombrado por la Junta. Esta Junta quiere controlarla íntegramente el señor presidente de la República, de lo que nos dejaron entrever. Pero ustedes tienen allí la No creo que es el interpretación. presidente de la República el que quiere eso. Gonzalo, una cuestión. ¿Quién quiere Creo eso? que me toca. Primero, mira, Marco. ¿usted ve esto que está aquí? Esta es Evolución de la banca privada ecuatoriana. Entonces, ¿Quién quiere manejar a la entonces- banca? Entonces El hablemos presidente de la República. Sí. No creo yo eso. Un poco, eso es lo que... A ver, yo creo que lo que ha dicho la superintendente de bancos tiene toda la razón. Ella ha hecho, ¿En qué sentido? ha planteado 10 cosas o ha presentado 10 puntos ahí en la asamblea. No le han hecho caso, pero lo que está diciendo es correcto. Lo que está diciendo es correcto. Una de las peores cosas que tiene este proyecto de ley que está ahora en la asamblea es el restarle posibilidades ciertas y efectivas de seguimiento y control a la superintendencia de bancos. Cuando lo que tenían que haber hecho es fortalecer el control y el seguimiento de la superintendencia de bancos, hacen justamente lo contrario. Y lo que quieren hacer es privatizar la Junta de Regulación en el Banco Central. Eso es lo que está pasando. Entonces han presentado por un eso cree proyecto de usted, ley. economista No, eso no ha Flores, redactado el presidente de la República. Han que el presentado... gobierno quiere el control bancario Claro. y financiero. Sí. La superintendencia se vería limitada por las reformas y la Junta estaría dominada por el Ejecutivo. Yo por eso le No, digo... así es, así sí, es. Eso es lo que Lo se que les queja. digo es que si usted lee los 404 artículos que tiene este Pucha. absurdo proyecto de ley,
y se Ni concentra... encerrándoles a los diputados van a leer ese Claro, documento. pero ¿sabe dónde se concentra el problema aquí? En 250 artículos que son los que impactan y le pegan con las reformas al Código Monetario y Financiero. 250 artículos ahí, Claro. que le pegan a ese código. Una de esas reformas, por ejemplo, es eliminar el coeficiente de liquidez doméstica. Otra reforma es generar estos nuevos directorios de los que está hablando la superintendente de bancos, que se entrometen en las tareas precisas de la superintendencia de bancos, que degradan el control de la superintendencia Eso de dice. bancos en vez de fortalecerlo, y que además generan un desconcierto, porque los controlados no van a saber a quién responder, si a los unos o a los otros. Seguro. Entonces, lo que dice la superintendente de bancos es correcto. Lo que yo digo es que eso no ha redactado Moreno, eso ha firmado Moreno, le han presentado a Moreno. ¿Quiénes redactaron esas reformas? Eso es lo que hay que saber. ¿Quién? ¿Usted sabe? Bueno, están firmadas por las autoridades económicas, pues, ¿no? Ellos son los que han presentado ¿Pero a esto. quiénes obedecen esas tácticas? Bueno, eso tiene que preguntarles a ellos. ¿Pero Y, quiénes son ellos? A ver, está firmado por la gerente del Banco Central, está firmado por el ministro de Finanzas, el proyecto que se presenta a la Asamblea Nacional y que lo envía el presidente de la República. Lo que yo creo es que el presidente Moreno ha cometido un grave error en presentar, en primer lugar, este proyecto en la forma en que está y, adicionalmente, en incluir este tipo de cosas como las que estamos hablando. Tanto esto es así que la Cámara de Comercio de Guayaquil y un inteligente empresario, como muchísimos empresarios que hay aquí, que no están de acuerdo con este tipo de cosas. Me refiero nada más y nada menos que al ingeniero Patricio Alarcón. Ayer le acabo de escuchar decir algo que yo comparto plenamente. Y él dice, mejor déjennos como estábamos, porque así estamos mejor de lo que estaríamos con este proyecto. Dice, este proyecto va a empeorar nuestra situación en lugar de mejorar. ¿Pero cuál es eso están diciendo los empresarios. Sí, sí. Y hay que poner oído, y hay que escuchar. Pero Tienes que explicarle al público. ¿qué cosa? ¿Por qué Patricio dice eso? Porque le van a meter en la mano, mire Gonzalo, no, Sí. y ojalá yo tenga tiempo de explicar la realidad de los bancos que están aquí dichos por ellos, no es los temores que nosotros tenemos. Aquí están las cifras, ¿no? Ojalá haya tiempo de explicar. Y este es el boletín de ellos mismos. Pero a ver, vamos a lo que dice Patricio. Es un documento bancario esencialmente. Aquí es la publicación de la evolución de la banca privada. Pero la revista al es mes de septiembre de este año, ¿no? Ya. Okay, de la asociación. De la asociación de bancos, claro, ellos mismos son los que dicen. Pero ojalá tengamos tiempo de explicar cuál es la situación. Más bien lo que hay que cuidar ahí es el incremento de la cartera morosa. Yo no veo ese problema con los depósitos ni con la liquidez, lo cual no quiere decir que uno se descuide, Claro. ¿no? Y diga viva la fiesta. Pero a ver, este proyecto de ley, que es un proyecto verdaderamente que lo que busca es mayor recaudación fiscal. En primer lugar, no soluciona nada, lo que hace empeorar ciertas cosas, porque le van a meter la mano en el bolsillo a la gente para llevarse este año sobre 700 millones de dólares y el próximo año alrededor de 1.000 millones de dólares. ¿En qué momento? En el momento en que la economía se contrae, que la economía desciende, que bajan las ventas, en el momento en que se reduce el consumo familiar y el consumo del gobierno, en ese momento que es cuando no hay que hacer esto. En este momento se presenta esto. ¿Para qué? Para sacar plata, ¿no es cierto?, y cubrir el déficit fiscal. Un punto de crecimiento del PIB. ¿Esto es lo que respalda el presidente Moreno? Eso es lo que ha enviado el presidente Moreno. Yo creo que el presidente Moreno ha sido inducido a error. Vea que parezco que yo fuera funcionario público porque estoy defendiendo al gobierno. No, pero lo bien. justo es justo, pues. Lo justo es justo. Ahí le han inducido a error y ha mandado un adefesio a la Asamblea Nacional. Y un adefesio que ya va a ver usted lo que va a pasar en la Asamblea. Porque ¿Qué van a hacer ahí que los seguramente lo van a aprobar, ya sea por el que se cumple el plazo reglamentario o por los acuerdos preexistentes. Porque cuando usted ve una ¿Y comisión... en qué consisten los aprobarlos, acuerdos pues, vigentes? En aprobarlos es parte del espectáculo. Cuando usted ve lo que pasa entre ayer y anteayer, que la famosa comisión esta, muchos de los cuales ni siquiera entienden de lo que se trata esto, la famosa comisión esta aprueba el informe para primer debate. Y usted lee lo que dicen estos señores, es como para caerse de espaldas como Condorito. Pero si los empresarios y las familias están opuestos, entonces hay que oír eso. Entonces, ¿qué es lo que se dice aquí? Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con lo que dice Rodrigo. Perdone, ojalá nos pueda ilustrar. ¿Qué bancadas con nombres y apellidos de los partidos políticos todas que las auspician
Todas. Los únicos que he visto que han hecho un informe aparte de minoría son 2 legisladores del Partido Social Cristiano. El uno es Kronfle, no me acuerdo el nombre del otro. Pero de ahí los otros 7 apoyan el proyecto. Pero mire, hoy en la tarde incluso va a haber un conversatorio sobre esto. Pero mire, seamos justos, critiquemos al gobierno en lo que hay que criticar. Y seamos justos también en ciertas cosas. Por ejemplo, hay una declaración olímpica. Una declaración olímpica que dice, recuperen lo robado. Sí, todo el mundo quiere que se recupere lo robado. ¿Pero qué es Mago Moreno para recuperar lo robado? Mago es el gobierno para recuperar. Esto significa un proceso, significa unas instancias. Mientras tanto, no nos podemos quedar cruzados de brazos. Mientras se hacen las gestiones... ¿Qué propone usted entonces, con urgencia? Reactivar la economía, pues, porque lo que va a pasar... ¿Cómo reactivar la economía? Óigame lo que le va a decir Gonzalo. Si seguimos por este camino, y esta es una alerta respetuosa, pero firme desde el punto de vista técnico para el gobierno. Si seguimos por el camino en que estamos, el Ecuador va hacia un nuevo default. Óigame lo que le estoy diciendo. Porque no tiene posibilidad de pagar la deuda. O lo que quiere usted es aquí generar una rebelión. Hace un momento usted leía lo del Fondo Monetario. Sí. Dice, hay que seguir con las medidas de ajuste. Muy bien, eso suena, ¿no? Digamos, desde el punto de vista técnica del fondo, de la técnica del fondo, uno puede comprender lo que ellos dicen. Pero si no han podido ni siquiera seguir con la eliminación del subsidio a los combustibles, porque si no se cayó el gobierno, como le dijeron sus generales invitados en el programa anterior, fue porque las Fuerzas Armadas respaldaron al presidente y porque la gente no quiere que se caiga. Pero todo tiene un límite. Entonces, si usted le obliga al presidente de la República, a este o a cualquier otro, en una situación actual, a tomar estas medidas dramáticas de poner 150,000 gentes afuera, de mandarse un decreto que elimina los subsidios a los combustibles sin compensación y hacer todas estas cosas dramáticas que dice el fondo, le va a pasar lo que le ha pasado al señor Macri, pues. El señor Macri pierde las elecciones. No es por haber sido gradualista. Pierde las elecciones porque la política económica que siguió profundizó los graves desajustes y los graves problemas sociales. Mire las estadísticas antes y después de Macri. Pero más pierde por métodos de persuasión. Bueno, según nuestro paisano. Sí, pero nadie gana las elecciones. Consultor. Nadie gana las elecciones, mi querido Gonzalo, cuando tiene una economía en soletas. Claro. Las reelecciones, nadie las gana. Todos los presidentes pierden la reelección cuando la economía está mal. Pues. Entonces, pidamos las cosas que son posibles de hacer. Concluyo simplemente diciendo qué es lo que nosotros pedimos y qué es lo que nosotros Pero no me contestó. ¿Qué quiere que le conteste? De que el gobierno está buscando controlar a los bancos. No puedo ser al contrario. Lo que está buscando, lo que ese proyecto dice, ¿no es cierto?, es que el gobierno va a nombrar a los miembros de esa nueva junta, que es lo que está diciendo la superintendente. Solo integrado por el sector bancario y financiero. Claro, va a privatizar la junta. Ahí no van a haber funcionarios públicos. Va a privatizar la junta. Pero lo que además está diciendo la superintendente de bancos, no solamente es que el gobierno... Porque todo esto se hace en aras, dizque, de una independencia del Banco Central. Aquí va a ocurrir todo lo contrario. El gobierno es el que nombra a los miembros de esa junta. En este caso, el presidente Moreno, que es el que está en funciones actualmente. Pero no solamente es eso, es decir, no solamente que los nombra, sino que a esa junta le da unas atribuciones absurdas, que destruye la capacidad, en buena medida, la capacidad de seguimiento y control de la superintendencia de bancos. Esto es lo que dice la economista Regui y tiene razón. Nosotros lo hemos venido planteando también. Entonces, ese es un grave error. A ver, su película en Technicolor y con todos los efectos del caso. Tenga la bondad, doctor Rodrigo Espinosa. Sí, en Cinemascope, ¿qué es lo que nos quiere vender el señor presidente o lo que le obligan a comprar al señor presidente de la República? ¿Cómo le podemos ayudar para que haga un buen ejercicio de intermediación, si cabe el término, o de buen arbitraje el jefe del Estado? Mire, el Banco Central requiere autonomía, eso es importantísimo, pero el Banco Central, sobre todo, requiere que los organismos que dirijan el Banco Central sean dirigidos por gente especializada en política monetaria, en asuntos monetarios. Eso es lo que requiere. Eso es lo que no sucede con estas modificaciones. Y adicionalmente, lo que dice Marco, yo estoy totalmente de acuerdo.
se le están dando atribuciones al Banco Central A la que Junta. corresponden a la Junta, que corresponden a la Superintendencia de Bancos. En la Junta, en el Banco Central, no existe gente especializada en supervisión del sistema financiero. ¿Y el economista Marcos López? En supervisión. Mire, él nunca ha manejado supervisión financiera. Además van a durar 6 años los funcionarios. Entonces, hasta 6 años. lo que se necesita es que ¿Ellos se fueron el periodo? que el Banco Central El como proyecto de ley. institución sepa supervisar, y eso no tiene. Entonces eso hay que fortalecer a la Superintendencia de Bancos, que ya con el gobierno de Correa perdió la calidad de la supervisión y que ahora se está tratando de mejorar, y eso hay que auspiciar. Entonces, no afectarles como se está afectando ahora, darle al Banco Central, que desconoce de estos asuntos, que manejen estas cosas. Entonces, yo sigo insistiendo, mire, que el gobierno tiene que reducir gastos. Tienen que reducir ¿Por gastos. el lado de la burocracia? Por el lado- por los gastos innecesarios. Ya le estoy diciendo Sí, que sí, sí, claro, hay la sí, corrupción. Si usted tiene procesos para controlar la corrupción y tiene una política de transparencia, la corrupción se va a reducir. Y esos son niveles ¿Y importantes. cuáles son las políticas de transparencia que no ha aplicado nadie No. para descubrir? No ha habido políticas de transparencia fiscal. Pero si los corruptos no se hartan de robar. Sí, pero si Se hubiera, turnan. vea, si Son hubiera clubs. una política de transparencia, si usted conociera, Si no está el uno, está el otro. conociera todos los contratos, conocieran los detalles de los contratos, eso es transparencia. Entonces sería más difícil la corrupción que la corrupción. Si se exige que se cumplan con procesos que sean conformes, por ejemplo, ahora el gobierno va a ingresar a un organismo como el CAN, en donde se van a mejorar las prácticas fiscales con metodologías que tienen otros países. Aquí en el Ecuador, mire, la política tributaria, no, cuando uno impone un tributo, no impone viendo en otro país qué tipo de tributos hay, cuáles son los eficientes, sino que aquí se inventan tributos. Y en esta ley hay invenciones de tributos. Por ejemplo, ese Barbaridades. tributo, como por ejemplo poner un impuesto a las bolsas plásticas. ¿Por qué no ven cuál es la política que tienen otros gobiernos para reducir el uso del plástico? ¿No? ¿Por qué tiene que ser una política fiscal? ¿Usted se inventó, señor economista Marcos López, lo de las bolsas? ¿O inventando? Muy buenos días, muchísimas gracias por permitirme intervenir. Bueno, yo no intervine en el tema tributario, yo intervine en el tema del Código Orgánico Monetario y Financiero. Ya. Y sobre eso quisiera hacer varias puntualizaciones. Ya. Primero, Rodrigo Espinosa acaba de decir que yo no tengo experiencia en supervisión. Y uno no se puede hablar de la gente cuando no conoce la hoja de vida. Yo le quiero recordar al doctor Rodrigo Espinosa que yo fui intendente de mercado de valores, que yo fui miembro del directorio del Banco Central hace 10 años y que yo fui miembro del Consejo Nacional de Valores. Así que yo conozco bastante bien los principios de Basilea, conozco bastante bien los principios IOSCO, a lo mejor si es que no sabe qué es IOSCO, eso es mucho más importante que Basilea, que es la organización internacional que regula las comisiones de valores en el mundo, ¿verdad? Conozco bastante bien los principios de solidez, que son los que maneja el tema de lo que es seguros. Conozco bastante bien las normas internacionales de información. ¿Para qué le ha financiera que servido emitidas por al el plan IAE. gubernamental sus conocimientos? Porque, ¿qué es lo que Bueno, propone Marcos? Nos ha Si me servido permite, están- Gonzalo, un ratito. Yo le conozco. Es mi Rodrigo amigo. Espinosa. Él conoce muy bien seguros, pero la parte de política bancaria, de regulación bancaria, de supervisión bancaria, es otro asunto totalmente diferente. ¿Y por qué le descalifica? No, Él yo es no- el autor de... Yo no le descalifico. Lo que digo yo, que él conoce de seguros,
que es muy un buen funcionario en seguros. Que y entonces, tiene ¿cómo conocimientos. asesora usted al presidente de la República, Marcos? El asunto es el Bueno, problema, es la parte bancaria. qué equivocación, porque yo no he estado en la línea de los seguros. Yo he estado 35 años en el sistema financiero, en la Mercado parte de bancaria capital. y en la parte de mercado de capitales. Sí. ¿Okay? ¿Qué es lo que le hemos dicho al señor presidente de la República? Se necesita una autonomía en el Banco Central. Y si bien es cierto, el presidente de la República lo nombra, se está discutiendo en este momento con la Asamblea, por eso las leyes son perfectibles y por eso está en plena discusión, que si esos nombres pueden ser presentados a la Asamblea y la Asamblea ratificar esos nombres o nombrar de una terna, eso se está discutiendo. El presidente de la República está renunciando al hecho de decir yo te nombro y yo te voto cuando no haces lo que a mí me da la gana. ¿Okay? ¿Por qué? Porque se está poniendo, primero, un largo listado de requisitos para poder ser nombrado, entre los cuales está 10 años de experiencia en la materia y en posiciones directivas. No pertenecer a partidos políticos, ser ecuatoriano y ser mayor de 35 años. Y luego se está poniendo un estricto control de conflicto de intereses para que no se dé lo que se daba en la época del doctor Rodrigo Espinosa, cuando allí sí las juntas monetarias eran manejadas por los diferentes intereses de las cámaras de industria y de todos esos. ¿El sistema financiero? El sistema financiero, la junta monetaria era funcional. Ya nos olvidamos de esas épocas y de las épocas que vivieron. Le contesta Rodrigo Espinosa. Le contesta. Mire, el Banco Central del Ecuador siempre ha sido manejado por monetaristas. La Junta Monetaria formaba parte, algunos gremios formaban parte de la Junta Monetaria, pero nunca esos gremios pudieron imponer una política monetaria porque desconocían. Entonces era el Banco Central quien presentaba todas las modificaciones de la política monetaria. Y otro aspecto que quiero, de lo que está hablando el señor López, mire, él nunca ha estado en la política, no ha sido funcionario de la superintendencia de bancos, porque aquí en el Ecuador no se estudia en universidad supervisión bancaria. Eso... ¿Y quién escoge a la superintendenta de bancos? Los expertos en supervisión bancaria son la gente que está en la superintendencia de bancos. Son ellos. Y no por haber manejado el mercado de capitales, son expertos en supervisión bancaria. Eso es lo que yo digo. Entonces, indudablemente a mí no han escuchado a la superintendencia. No son de los bancos los que seleccionan al superintendente. No ha tenido ninguna fuerza. No son los bancos los que seleccionan a la superintendenta o superintendente de turno. A Ruth no le han nombrado los bancos. El Congreso. A ella no le han nombrado los bancos. Entonces, y es realmente a los tiempos que el país tiene una funcionaria en la superintendencia de bancos que conoce, muy conocedora, y lamentablemente no le han hecho participar en estas modificaciones de política monetaria y financiera, porque a la superintendencia de bancos le bajan el nivel de su capacidad de control. Inclusive ella ayer aludió a algunos peligros que se podrían presentar en el inmediato futuro. Bueno, esto es largo, pero ¿en qué quedamos, economista Marcos López? Mire, hay varias imprecisiones que se han dicho. No sigamos en el debate. Después. No. Sí. Primero, no se le disminuye absolutamente ninguna capacidad a la superintendencia de bancos. Más bien, se le reafirma ahora que tiene una capacidad sancionadora sobre la seguridad social que no la tenía claramente especificada. Lo que tenemos que tener claro es una cosa, lo que dice la Constitución. La Constitución le da el espacio de control a la superintendencia, control, auditoría. No existe el tema de regulación.
sea, tienen que entender, si entienden mucho de regulación, tienen que entender que los principios de Basilea, los principios de IOSCO para mercado de capitales o los principios del IASBI para contabilidad no son de obligatoria aplicación en el Ecuador. Son de obligatoria aplicación en el Ecuador cuando existe un cuerpo colegiado, como en este caso la Junta, que la baja a la normativa del país. No porque Basilea diga que hay que tener un patrimonio técnico, ya en el Ecuador hay que hacer el patrimonio técnico. Tiene que haber alguien que lo ponga en el marco jurídico en el país. ¿Cuál de las funciones está manejando la Junta? Esas funciones exactamente la de emitir las regulaciones. ¿No? ¿Cuál de las funciones del Estado está manejando la Junta? El Ejecutivo, la Junta y el Banco Central pertenecen al Ejecutivo, porque según la Constitución, ¿verdad?, que no la hemos hecho nosotros, dice que la política monetaria, crediticia, financiera y bancaria y financiera y cambiaria es potestativo del Ejecutivo. En ningún lado dice del presidente de la República. Por lo tanto, en su calidad de responsable de esa política, el presidente de la República puede escoger cómo la maneja. ¿Usted qué dice, economista Flores? A ver, dos cosas rápidas, y la una le voy a hacer una revelación, porque a mí me sorprende lo que acaba de decir Marcos López. Primero, mire, esta publicación que está aquí es tomada del diario La Hora, que dice, gobierno quiere el control bancario y financiero. Sí. En esta publicación hay 10 puntos expresados por la superintendente de bancos, que no es cualquier persona, pues, es la que controla todo el sistema, donde está señalando, si quiere ponerlo como reclamo, o está señalando sus preocupaciones respecto de lo que estos caballeros han hecho. Porque ¿quiénes son estos caballeros? Es la señora Ártola, es el ministro de Finanzas, es el señor López. Ellos son los que presentan este proyecto. O sea que no vale lo que dice la superintendente de bancos. Y no vale lo que estamos pensando los economistas independientes, que nos estamos solidarizando con lo que ella está diciendo. Punto número 1. Pero le voy a demostrar el desconcierto de estos caballeros con algo que le voy a dar una primicia y le voy a entregar a usted. Mire usted, Gonzalo, por favor ponga atención a lo que le voy a decir. Aquí está una de las propuestas que hacen estos caballeros en el proyecto de ley. Mire usted, el artículo 230 del proyecto de ley que han presentado dice lo siguiente, artículo 230, leo textual, derogar el artículo 120. Derogar el artículo 120 del Código Monetario y Financiero. ¿Y qué dice el artículo 120 del Código Monetario y Financiero? Es el que crea el Fondo de Liquidez Doméstica, es decir, la reserva para el sistema financiero y para la banca, para atender problemas de liquidez. Hay un fondo de liquidez. Este artículo lo deroga. Estos caballeros presentaron esta derogación y le hicieron firmar al presidente. Pero aquí le voy a dejar la copia. Mire usted, diario El Telégrafo. Perdón, el señor presidente firmó nomás. Bueno, ha firmado nomás, porque él no es un especialista en esto. Yo no sé quién le asesora. Pero ese proyecto, debe tener un respaldo de carácter técnico. Y esto que no hemos hablado de los efectos tributarios, hemos estado hablando de otras cosas, pero permítame llegar a esto, para mostrar la inconsistencia de estos caballeros que están ahí. Mire, esta es una publicación del diario El Telégrafo del 13 de junio del 2019. Y esto le va a servir también a los asesores del gobierno. Aquí están las declaraciones de una de las firmantes del proyecto, donde hace una defensa a rajatabla del Fondo de Liquidez, la gerente del Banco Central. ¿Sabe lo que dice aquí? Es corto, le voy a leer. Verónica Harto, la gerente del Central, explicó que se liberarán 800 millones de los 2.500 que tiene el Fondo de Liquidez actualmente. Estos recursos se destinarán a la banca para que pueda colocar más créditos productivos. Es decir, ella está planteando aquí la necesidad de que los recursos vayan a los créditos productivos. Y dice que van a revisar diariamente las estadísticas para controlar. Vuelvo a repetir la fecha, 13 de junio del 2019. ¿Y qué le ¿Sabe suscita? lo que hace ahora? ¿Qué le suscita ¿Sabe lo que a hace usted? ahora? Está el desconcierto
que firma ahora un proyecto de ley donde dice que eliminen de un paraguaso el fondo de liquidez. Eso es lo que hacen estos caballeros que se autoproclaman especialistas. Yo debo decirle algo. Yo no estoy de acuerdo con varios de los planteamientos que ha hecho Rodrigo y que los ha venido Rodrigo haciendo. Espinosa. Pero él es sin duda alguna una de las autoridades económicas más importantes de este país. Y es un especialista en lo que no es especialista Marcos López. Rodrigo Espinosa sí es un especialista en política monetaria y en teoría monetaria. ¿Qué dice finalmente Rodrigo Espinosa? Se me terminó el tiempo. No, que es una lástima que no haya participado la superintendencia de bancos en estos asuntos, que es importante. Y hay muchas cosas. ¿Qué fue, la señora superintendente en la parte que nos interesa? Compañero, tenga la bondad, doctor. Y hay otros aspectos que son importantes en política monetaria, por ejemplo, la conformación de la Junta Bancaria y del directorio del Banco Central tiene que ser de gente especializada en monetaria. Tiene que necesariamente ser así. Así lo manejó el Banco Central por años. Por años. Y mire, Gonzalo, la política monetaria aquí en el país, los economistas que estudian teoría monetaria, no es suficiente. Usted tiene que ser especializado en teoría monetaria y política monetaria. Y son pocos las gentes que conocen esto. Y para manejar un código monetario es importantísimo conocer la política monetaria. Sí. Y aquí se están dando algunos instrumentos de política monetaria que requiere un conocimiento absoluto del efecto que puedan tener las políticas monetarias, por ejemplo, en el crecimiento económico, en la balanza de pagos, en el empleo. Pero eso puede decirle un monetarista. Y eso es lo que lamentablemente no existe. Gonzalo, ¿puedo decir una cosa adicional? Mire, el día de ayer... Es que quiero que le escuchemos a la señora solamente permítame decir esto para que usted vea el desconcierto que hay aquí. El día de ayer yo le escuché al señor ministro de Finanzas una entrevista en uno de los canales locales, donde la periodista le dijo, ustedes han presentado, porque así es, un proyecto de ley, donde quieren que las empresas que tienen ingresos, ojo, ingresos, no utilidad, por sobre el $1.000.000 hagan una tributación especial. Y el ministro de Finanzas contesta y dice, bueno, si es que no debe ser sobre los ingresos, podemos revisar y podemos cambiar. No se puede presentar así un proyecto de ley y alborotar el grado y lanzarse una cosa para decir, pero después arreglamos. Además, lo que debe saber la ciudadanía es que cuando se dice vamos a hacer que paguen impuestos los que más plata tienen o las empresas que más ganan, lo que va a pasar es que ¿quién va a pagar es usted? ¿Por qué? Porque esos incrementos de los costos de producción se trasladan al precio de venta de los bienes y servicios que se producen y compran las gentes y las familias. Y cuando no se puede trasladar, la demanda cae de manera drástica y se perjudica el empleo. El Ecuador está saturado de impuestos como para pensar en esto. Los temores de la superintendenta de bancos ayer en Cadena Democracia fueron... ¿Qué se pone en riesgo? La autonomía permite que no existan injerencias ni ninguna participación que le pueda restringir las capacidades de hacer la supervisión. Entonces, si no, es decir, si usted empieza a tener problemas de que no tiene el presupuesto para hacerlo, de que no tiene la estructura organizacional para hacerlo, que no puede asegurar una carrera institucional a los funcionarios, entonces ahí ya tiene usted una serie de limitaciones. No era la parte que yo aspiraba. Pero en todo caso, ese fue su pronunciamiento. Se me terminó el tiempo. Qué pena. Les agradecemos. No les utilizamos adecuadamente los testimonios que habríamos rescatado con gran empeño. Señoras y señores, hasta siempre.